Secundaria tercer grado. Matemáticas. Homotesia. Estimadas alumnas y estimados alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de matemáticas en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Mónica Valencia y es un gusto poder compartir estas nuevas experiencias de aprendizaje con ustedes y en compañía y apoyo de la maestra Brenda Hernández. Por supuesto, siempre es muy grato participar en una nueva sesión de matemáticas en la que además de estudiar y aprender, descubriremos muchas situaciones interesantes. Y recuerden, el estudio constante es la base del éxito. En esta sesión estudiaremos una nueva transformación geométrica, es decir, todo acerca del tema de homotesia. Así es, aplicaremos nuestros conocimientos de semejanza en la construcción de figuras homotéticas. Buscaremos ejemplos en la cotidianidad, veremos la definición de homotesia con los elementos que la componen, la construcción de homotesia directa e inversa, y resolveremos problemas. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de homotesia son cuaderno de matemáticas, lápiz, goma, colores, plumines o crayolas, juego de geometría, algunas cartulinas y su libro de texto. Y solo si van a realizar el experimento de figuras homotéticas en sombra, necesitarán una fuente de luz que puede ser una linterna o la luz de su celular, un pliego de papel bond o cartulina blanca, figuras en cartoncillo u otros materiales, regla o flexómetro y palillos de madera de 30 centímetros. Si no cuentan con estos materiales, no importa, pueden sustituirlos con los que tengan en casa. Vayan tomando nota de los conocimientos que consideren más importantes. Realicen los trazos geométricos y revisen su libro de texto, con la finalidad de enriquecer esta clase. ¡Comenzamos! Ya han estudiado transformaciones geométricas en las que a cada punto del plano se asocia otro, como la simetría axial y simetría central. Bueno, pues ahora estudiaremos otro tipo de transformación, que también relaciona puntos en el plano, pero mediante la cual se agrandan o achican las figuras, la homotesia. Y si buscamos ejemplos en nuestro entorno, encontraremos que es más común de lo que creemos. Por ejemplo, pintores del Renacimiento, como Leonardo da Vinci y Alberto Durero en Alemania, se dieron cuenta de la importancia de la geometría para alcanzar una representación realista de los objetos y paisajes que querían pintar en sus cuadros. La palabra perspectiva viene del latín. Quiere decir vista a través de. Refleja la idea de un cuadro con un punto de fuga. Es una ventana al espacio. Su principio básico se puede explicar de la siguiente forma. Entre el ojo y la escena interponían una pantalla de vidrio en posición vertical. Entonces imaginaban líneas de luz desde el ojo o punto fijo hasta cada punto de la escena misma. Llamaban a esas líneas una proyección. Después de analizar todos los ejemplos anteriores, es momento de conceptualizar a esta transformación. Así es, maestra Brenda. Para las alumnas y alumnos, es más sencillo construir sus conocimientos a partir de enriquecer sus aprendizajes previos, en este caso, sobre semejanza. Entonces, maestra Mónica, es momento de realizar nuestro experimento de figuras homotéticas en sombras con los materiales que ya mencionamos al inicio de esta sesión. Resultará divertido. Pongan mucha atención, vamos a verlo. Proyectamos primero una mariposa y observamos su sombra, que es más grande que ella.
La luz del celular, que es nuestra fuente de luz, será nuestro centro de homotesia. Ahora, proyectamos un triángulo rectángulo y observamos que su sombra también es más grande que él. Pero si acercamos o lo alejamos de nuestra fuente de luz, proyecta varios triángulos rectángulos semejantes a él, más grandes o de igual tamaño. Vamos a marcar el triángulo rectángulo en la cartulina para medir los lados de un triángulo semejante a él. Una vez que trazamos el triángulo semejante, medimos sus lados y obtuvimos 18, 13 y 22.2 de medidas. Ahora vamos a medir las distancias desde el centro de homotesia hasta los vértices del triángulo semejante, pasando por los vértices del triángulo rectángulo. ¡Qué interesante! Ahora conocerán una explicación matemática al experimento anterior. De acuerdo con lo que observamos, el triángulo rectángulo y su sombra son semejantes. Sus lados correspondientes serán proporcionales. Para comprobarlo, medimos los lados de ambas figuras y obtuvimos el segmento A'C' entre el segmento AC es igual a 22.2 entre 16.1, que es igual a 1.3. El segmento A'B' entre el segmento AB es igual a 18 entre 13, que es igual a 1.3. Y B'C' entre BC es igual a 13 entre 9.5, que es igual a 1.3. Consideremos que la luz del celular corresponde al punto O y que los rayos de luz de la lámpara del celular viajan en línea recta, como lo que pasa por OA. Así que medimos y obtuvimos los cocientes de las distancias. El segmento OA' entre el segmento OA es igual a 73 entre 56.15, que es igual a 1.3. El segmento OB' entre el segmento OB igual a 73 entre 56.15, que es igual a 1.3. Y el segmento OC' entre el segmento OC es igual a 74 entre 57, que es igual a 1.3. Por lo tanto, la razón entre las distancias desde el punto O es 1.3 y la razón de los lados homólogos de las figuras es 1.3. Es la misma. A esta cantidad la llamaremos K o razón de homotesia. Entonces, de acuerdo con nuestro experimento, podemos decir que una homotesia es una transformación en el plano que amplía o reduce el tamaño de una figura y mantiene la misma razón de proporcionalidad en los lados y distancias correspondientes desde el punto O. Y que, para efectuar una homotesia, es necesario conocer el punto respecto al cual se llevará a cabo, al que llamaremos punto O, el centro de homotesia. Además, los polígonos o figuras semejantes que se generan tienen sus lados correspondientes paralelos, a los que llamaremos polígonos homotéticos. Bien, estamos listos para definir qué es una homotesia. Es una transformación geométrica que a partir de un punto llamado centro de homotesia multiplica todas las distancias por una constante K, que será la razón de homotesia. Dos figuras son homotéticas si sus lados correspondientes son proporcionales, sus ángulos correspondientes son iguales, sus lados correspondientes u homólogos son paralelos, sus vértices homólogos, y todas las rectas que pasan por los vértices se intersecan en un punto llamado centro de homotesia. Ya definimos qué es una homotesia y los elementos que la componen.
Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Sí, maestra Brenda, es una excelente propuesta, pero es importante que antes las alumnas y los alumnos busquen en sus libros de texto su propia definición de homotesia y la anoten en su cuaderno de matemáticas. Es cierto, maestra Mónica. Ahora resolvamos un problema que se le presentó a Rosita, una de mis alumnas de tercero de secundaria, cuando realizó el trazo de una homotesia. Está bien, maestra Brenda. Vamos a resolverlo. El dibujo corresponde a la homotesia que construyó Rosita, pero desea saber si realizó el trazo correctamente. ¿Cómo puede saberlo? Muy sencillo. De acuerdo con lo que hemos aprendido y a la definición de homotesia, Rosita solo tiene que medir los lados homólogos de las figuras para saber si son proporcionales. Y también medir las distancias trazadas desde el punto O para encontrar la razón de homotesia. Sugiero completar la siguiente tabla para anotar todas las mediciones y que solo se realice dicha medición con 3 lados homólogos de las figuras y 3 distancias. Con la regla graduada realizamos las mediciones. Primero los lados A', B' igual a 2.5. B', C' igual a 2.5. C', D' igual a 2.5. AB igual a 1. BC igual a 1 y CD igual a 1. No es necesario medir los lados que faltan en los pentágonos, pues con las medidas que obtuvimos observamos que los pentágonos son regulares. Ahora midamos las distancias. OA' igual a 8.9, OB' igual a 10.8, OC' igual a 10.4, OA igual a 3.5, OB igual a 4.2 y OC igual a 4. Y anotamos todo en nuestro cuadro. Estos son los datos que obtuvimos al medir en la figura. Ahora realizamos las divisiones y obtenemos los cocientes que se indican para encontrar las razones de proporcionalidad entre los lados y las distancias. Nuestra tabla nos queda así. En ella podemos observar varias situaciones. Por ejemplo, que las figuras son semejantes, pues las razones de proporcionalidad entre los lados homólogos son las mismas. Ahora tenemos una pregunta para Rosita y las alumnas y alumnos de tercer grado. ¿Qué puede deducir cuando se relacionan las razones de los lados homólogos de las figuras con las razones de las distancias desde el punto O? ¡Exacto! Es la misma razón. Podemos realizar otra pregunta, maestra Brenda. ¿Cómo son entre sí las medidas de los ángulos interiores del pentágono ABCD respecto a las medidas del pentágono A', B', C', D', E'? Son iguales, es decir, tienen la misma medida. Como ya se comprobó, los pentágonos son semejantes. Entonces, por definición, además de tener lados proporcionales, también tienen ángulos iguales. Por lo tanto, la homotesia que trazó Rosita es correcta. Así es, maestra Brenda. Por lo cual, Rosita debe dejar su trazo de homotesia en su cuaderno. Sí, y precisamente es importante que las alumnas y los alumnos de tercer grado también aprendan a realizar el trazo de homotesia, así como Rosita. Claro, y para ello vamos a realizar el siguiente problema de homotesia. Problema: se desea construir una homotesia teniendo como figura original un triángulo equilátero de lado 6 centímetros con una razón de homotesia 7 medios o 3.5. A continuación veremos el siguiente video
que nos explica cómo debe realizarse el trazo. Acompáñanos a verlo. Vamos a realizar el trazo de una homotesia, teniendo como figura original un triángulo equilátero de lado 6 centímetros. El triángulo se llama ABC. Tenemos la razón de homotesia de 3.5 o 7 medios. Determinamos ya nuestro centro de homotesia. Para realizar el trazo solo necesitas tu regla del juego de geometría, plumines o lápices de colores, una calculadora o una hoja para realizar las operaciones. Lo primero que vamos a hacer es medir la distancia del punto O centro de homotesia al punto A, que en este caso será de 5.8. Entonces vamos a multiplicar 5.8 por 3.5, que es nuestra razón de homotesia, y obtenemos 20.30. Vamos a trazar esta distancia desde el punto O pasando por el punto A. Una vez trazada esta distancia, determinamos el punto A'. Vamos a realizar lo mismo con el punto B. Medimos y la distancia es de 11.5. Multiplicamos 11.5 por 3.5 y obtenemos la distancia de 40.25. Vamos a trazarla pasando por el punto B. Una vez trazada la recta OB, determinamos el punto B'. Ahora vamos a medir la distancia de C a O y obtenemos 8.7. Multiplicamos 8.7 por 3.5, que es la razón de homotesia, y obtenemos 30.45. Vamos a trazar esa distancia desde el punto O pasando por el punto C para determinar el punto C'. Y entonces aquí tenemos el punto C'. Unimos los tres puntos que obtuvimos para obtener nuestro triángulo semejante o nuestra figura homotética. Ya que lo obtuvimos, vamos a comprobar que las dos figuras son semejantes. Para ello medimos el lado C'A' y obtenemos la distancia 21.5. Dividimos 21.5 entre 6, que es el lado de la figura original, y obtenemos 3.5, nuestra razón de homotesia. El trazo que acabamos de realizar es una homotesia directa, ya que la razón de homotesia es positiva y las figuras homotéticas quedaron en el mismo lado del punto O. Sí, si K es mayor a 0, es decir, si la razón de homotesia es positiva, obtenemos una homotesia o transformación directa. Y si K es menor a 0, es decir, si la razón es negativa, obtenemos una homotesia o transformación inversa. Veamos algunos ejemplos. Primero, una homotesia directa. Y ahora, un ejemplo de homotesia inversa. Es necesario que nuestras alumnas y alumnos de tercero de secundaria realicen un trazo de homotesia inversa con la finalidad de conocer las diferencias entre homotesia directa y la inversa. Por supuesto. Veamos el siguiente video donde ejemplificamos un trazo de homotesia inversa realizado con un programa de geometría dinámica. Vamos a iniciar el trazo de la homotesia inversa. Para ello requiero de un punto que será mi centro de homotesia. Y vamos a trazar un polígono. Este va a ser un triángulo. A continuación vamos a trazar de cada vértice del triángulo al centro de homotesia una línea recta. Una vez que hayamos realizado eso, ahora sí trazaremos la homotesia de este triángulo
pero será inversa. ¿Qué es inversa? Cuando K es menor a 0. Es decir, esta tendrá que ser negativa. Para ello, seleccionamos el triángulo y el centro de homotesia. Nos piden un factor escala, es decir, la razón de homotesia. Vamos a poner 2 negativo. Y hemos obtenido la figura homotética al original a razón de 2 negativo. A continuación, vamos a medir las longitudes de cada uno de los triángulos. Una vez teniendo las medidas, ahora vamos a proceder a dividir las longitudes de los lados homólogos de ambos triángulos. Muy bien, vamos a dividir los lados homólogos de los triángulos. Comencemos con la longitud C'B'. Su lado homólogo es BC. Entonces dividamos 6.44 entre 3.22. Obtuvimos 2. En todos los cocientes obtuvimos 2. Si recuerdan, la razón de homotesia que nosotros pusimos fue 2 negativo. El número negativo solo indica que es inversa, pero en sí lo que estamos obteniendo es una figura homotética 2 veces más grande que la original. ¿Qué sucederá si trazo o más bien mido las longitudes que hay de cada uno de los vértices de los triángulos al centro de homotesia? Cada uno de los vértices del triángulo al centro de homotesia. Vamos a realizarlo. Tenemos ya las longitudes de cada uno de los vértices con el centro de homotesia. Ahora vamos a dividirlas para ver qué sucede. Dividamos el segmento C'A con CA. 8.15 entre 4.08 obtuvimos 1.99. Redondeando es 2. Al realizar los demás cálculos, vemos que en todos obtuvimos 2. La razón de homotesia que nosotros pusimos fue 2 negativo. El número negativo solo indica que es inversa. Ahora voy a mover el centro de homotesia y quiero que se concentren en observar las longitudes de los lados de ambos triángulos. Observen las longitudes de ambos triángulos. Las longitudes de los lados de ambos triángulos, estas no se alteran, son iguales. Al mover el centro de homotesia, lo único que estoy realizando es obtener otras distancias. Pero las longitudes, si las divido, me van a salir 2. Y los lados de los triángulos permanecen iguales. Esto fue el trazo de una homotesia inversa. Como observamos, cuando la razón de homotesia es negativa, la figura homotética queda invertida con respecto a la original, como un reflejo, aunque de diferente tamaño. Además, la figura queda del otro lado del centro de homotesia. La homotesia se define así como negativa. Pero volvamos ahora a una parte de la definición de homotesia, que podríamos llamar dato curioso, por la peculiaridad de sus características. En general, al multiplicar por K las dimensiones de una figura o cuerpo, su perímetro se multiplica por K, su área por K al cuadrado, su volumen por K al cubo. El tamaño de las cosas no es arbitrario
y muchas veces está determinado por su forma. Si se duplican las dimensiones de un objeto, su volumen se multiplica por 8. El cubo grande de la diapositiva solamente es 2 veces más alto que el pequeño, pero contiene 8 cubos como el pequeño. La misma ley se aplica a todos los cuerpos, incluido el cuerpo humano. La figura grande, que es 2 veces más alta que la pequeña, tiene 8 veces su volumen y por lo tanto su peso. Piernas tan gruesas serían agobiantes y ciertamente reducirían la movilidad humana, con la consecuente pérdida de eficiencia. Por último, y antes del resumen de la clase, vamos a resolver un último problema. Problema: ¿cuál es la razón de homotesia entre la figura original con la figura homotética? Solo hay que determinar la razón de homotesia dividiendo los lados correspondientes de las figuras homotéticas. Las dimensiones de la imagen proyectada en la caja negra respecto a las dimensiones de la real aparecen en forma invertida. Entonces, dividimos lados correspondientes 50 centímetros entre 0.5 igual a 100, que es el cociente que corresponde a la altura de la imagen de la bicicleta. 1 metro entre 1 centímetro, que con la conversión es 100 centímetros entre 1 centímetro, correspondiente a la base de la imagen de la bicicleta. Por lo tanto, la razón de homotesia es igual a 100. Por último, vamos al resumen de la clase. Homotesia es una transformación geométrica que a partir de un punto llamado centro de homotesia multiplica todas las distancias por una constante k, que será la razón de homotesia. 2 figuras son homotéticas si sus lados correspondientes son proporcionales, sus ángulos correspondientes son iguales, sus lados correspondientes u homólogos son paralelos, sus vértices homólogos y todas las rectas que pasan por los vértices se intersectan en un punto llamado centro de homotesia. Durante la semana vimos cómo se trasladan las figuras, cómo rotan. También vimos las propiedades de simetría de las figuras. Incluso se diseñaron algunos mosaicos. Y ahora vimos la homotesia. Es muy importante que hayan tomado sus notas a lo largo de la semana y que revisen su libro de texto para analizar todos estos temas con más profundidad. Por hoy hemos terminado. Ha sido un verdadero gusto volver a compartir esta clase con ustedes, alumnas y alumnos de 3er grado. Espero que hayan aprendido mucho. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.